100 años. ¿Os dais cuenta? 100 años del primer número de la revista de Occidente. Julio de 1923 y estamos en julio de 2023. Una iniciativa de Ortega que supuso un cambio drástico, digamos, ¿no?, en la percepción de la cultura, porque acercaba al lector medio a las más altas cumbres de su época. En el segundo año triunfal de la revista de Occidente, que tengo aquí la colección, por suerte, pues bueno, publican, he tomado nota, ¿no? Autores como los siguientes: Jorge Guillén, Ramón Gómez de la Serna, Eugenio Dors, Ernesto Jiménez Caballero, Américo Castro, Gregorio Marañón. Bueno, publicará más adelante García Lorca, El romancero gitano, yo creo que lo tienen por primera vez en la revista de Occidente. Gerardo Diego, Ramón Pérez de Ayala, extranjeros: Spengler, Conrad, Valery, el propio Simmel, Russell, Pirandello, todo esto en el año 24, o sea, el primer año que se lleva un año de vida o de rodaje, está en su primer año la revista de Occidente. Borges, que en el año 24 pues tendría 24 o 25 años, o sea, no es el gran Borges, ¿no?, reconocido, prestigioso, pero ya está aquí, porque entienden que tiene menoscabo y grandeza de Quevedo, en el mismo número, en el número de noviembre del 24, el gran Borges, pues ya está aquí con 24 o 25 años, una criatura. Amigos de Polizón y Náufrago, bienvenidos. Hoy voy a hacer un vídeo un poco distinto a los del canal. Yo sé que otros canales han podido hacer cosas parecidas. Y es un vídeo en el que voy a compartir algunas cosillas de la biblioteca que tengo yo. Entonces, a ver, es una biblioteca modesta, modestísima, pero bueno, es mía, es la que tengo yo. Y no sé, dicen que a un hombre se le conoce por... a un hombre o a una mujer, no entremos con temas de estos. Se le conoce por los libros que tiene. Bueno, pues no sé, es una manera de compartir con vosotros. Empieza ya estamos metidos en el periodo estival y vamos a hacer un pequeño alto en el canal, así a mí también me da tiempo a tener vida familiar, pues a preparar vídeos para la temporada que viene, etcétera. Entonces también os doy un descansito con la serie de Julián Marías. Bueno, y sin más preámbulos, os presento... Bueno, aquí está el escritorio en el que suelo trabajar yo para, por ejemplo, preparar los temas de la serie de Julián Marías, de la antropología metafísica. Aquí tengo el cuaderno en el que voy anotando las cosas, otros cuadernos con anotaciones previas, la lamparita. Bueno, pero pasamos ya, follow me, a la biblioteca. Entonces, en esta estantería, en la parte, bueno, pues algo más de media estantería, son temas de filosofía, que pueden ser distintos, desde más divulgativos hasta más profundos. Filosofía o conexiones. Aquí una taza de una de mis hijas. Aquí una taza de La Retahíla, un canal de literatura infantil y juvenil que me lo regaló su autora, la autora del canal, muy amable. Bueno, entonces, pues por ejemplo, ya veis historias de la filosofía distintas, de Canfora, que a mí me gusta mucho la parte de la época griega y todo esto, ¿no? Porque tiene otros libros que hace reflexiones sobre sus impresiones actuales, digamos, ¿no?, de política más actual, que me llaman menos. Pero este de Luciano Canfora, El mundo de Atenas, es una maravilla. Al que le interesa esa época, lo recomiendo. La Nábasis de Jenofonte, que la sorteamos en un concurso que tuvimos en el canal. Y ya estamos preparados para el sorteo. Preparada con mi super ayudante, la musa inspiradora de las artes. ¡El equipo! El gran equipo. Bueno, distintas, ¿no? Historias de la filosofía, divulgativos. Estos son más tema teológico, que esto es de Scott Hahn, un converso. Y esto es C.S. Lewis. C.S. Lewis, pues bueno, distintas obras. Stefan Zweig. Y aquí más abajo, pues bueno, aquí ya veis Platón en esta parte, Aristóteles, Ovidio y otros. Y aquí más abajo, pues más, ya digo que no son libros netamente filosóficos algunos son divulgativos, historia del universo. Por ejemplo, este me acuerdo que me gustó, de Telmo Fernández Castro, de Espasa. Este ya tiene unos años, pero es divulgativo y viene muy bien para entender un poco cómo ha cambiado la visión del universo a lo largo de la historia. De la física, ¿no? El comportamiento de los cuerpos. Invitación a la física. Bueno, ya veis, de bioética, de Trevijano, de Innerarity, de Sabater, de Hannah Arendt,
de Primo Levi, etcétera, etcétera, de George Orwell. Juan Soto Ibars, es un periodista que me parece muy interesante. No hay por qué estar de acuerdo con él, como con todas las cosas, pero sí que digamos que se mete en jardines en los que la mayor parte de la gente no se atreve a meterse. Se cuestiona noticias, discursos dominantes, etcétera. Entonces me parece muy interesante. La casa del ahorcado, arden las redes, luego tengo una novela de él, Ajedrez para un detective novato, este es anterior a los otros, y en su momento quise entrevistarlo para el canal y contacté con él. Y él se ofreció, me dijo que iba muy liado, me dice, si le interesa mucho para su canal, voy muy liado, si te interesa mucho y tal. Me dio apuro apretarle más porque vi que efectivamente va muy liado. Y lo dejé estar y no sé si he quedado mal con él. Me encantaría entrevistarlo un día, pero no me gusta la gente que se sienta presionada ni apurada, por eso lo dejé entre paréntesis, pero bueno. Ahí está, un día me encantaría a Juan Soto Ibars. Y bueno, pues aquí más libros que tienen que ver, Ser y tiempo de Heidegger, etcétera, 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 ¿no? Aquí, bueno, de Ferrater Mora. A partir de aquí ya son novelas. Por ejemplo, esta me gustó mucho, El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín. Fue un gran éxito en su momento. Y bueno, yo creo que seguirá sacando ediciones. Esta era la tercera, pero aquí una dedicatoria que estuvo en mi ciudad, que nos hizo a mi mujer y a mí. Por aquí más novelitas. Y aquí libros que son muy grandes y no caben. Y aquí ya llegamos al Santa Santorum de mi biblioteca, que están más guardaditos estos libros. Aquí unos sobrinos. Entonces, están desde unas obras completas de Jovellanos, Herencia familiar, que son de 1800 y pico, de 1845. Bueno, por detrás ahí, por ejemplo, aquí detrás está La Regenta, este es el libro Trotón, ¿no?, en el que me lo leí. Las obras completas de Machado, Juan Ramón Jiménez, ahora hablo de esto. Entonces, a Juan Ramón Jiménez lo tengo junto a Marga Gil Roset, que es esta señorita, que aquí está su diario, que tuvo un final muy trágico. Estaba enamorada de Juan Ramón Jiménez platónicamente, era un genio artístico esa chica, y murió muy jovencita porque se suicidó por esa pasión amorosa que entendía que no podía ser correspondida, porque admiraba mucho además a la mujer de Juan Ramón Jiménez. Y entonces esta chica era un genio, y para que veáis, con 13 años ilustró este libro que me regaló mi mujer, ilustró este libro, que el que sepa francés lo leerá mejor que yo, Rose des Bois, como se pronuncie. Fijaos, con 13 años vais a ver qué ilustraciones hacía. El texto es de la hermana, y a ver si lo puedo sostener así que se vea más o menos. Fijaos qué madurez a la hora de ilustrar, a plumilla debe ser esto. Fijaos qué tipo de ilustraciones tan maduras. Qué sorprendente. 13 años. Es una chavalica de 13 años. Fíjate, impresionante. Bueno, todo el libro son unas ilustraciones así preciosas y como muy de adulto. Bueno, pues es una historia muy trágica, pero en mi biblioteca acompaña a Juan Ramón Jiménez. Bueno, aquí hay... Esto está... No lo pensaba enseñar, pero... La pragmática sanción por la cual se expulsó a los jesuitas de España en 1767, y está aquí como el rey Carlos III ordena que los jesuitas abandonen territorio español, que además fue uno de los que luego presionó para que se disolviese la orden, curiosamente. Por lo que he leído, él tenía que atentarse contra el rey. Bueno, cosas de estas de la época de la Ilustración, que fue un desastre en las zonas de las reducciones del Paraguay, ¿no? Hay una película muy bonita, La Misión, que va sobre eso. Aquí en este estante tenemos, para empezar, una fotografía que voy a contar la historia. Entonces, esta fotografía muestra un acto que tuvo lugar en noviembre de 1929, en el cual se agasajó, digamos, a los hermanos Machado, a Antonio Machado y Manuel Machado. Y entonces está el general Primo de Rivera, que era presidente del Consejo de Ministros entonces, José Antonio Primo de Rivera, su hijo,
y los hermanos Machado, como digo. Esta foto la tengo aquí en mi biblioteca, primero porque me gusta, me parece muy bonita, y yo creo que, digamos, que encarna la España que pudo ser, la España de la concordia. En aquel entonces José Antonio Primo de Rivera no estaba metido en política, y los hermanos Machado, bueno, Antonio sí que estuvo amparando, digamos, la plataforma esta de la agrupación al servicio de la República, pero bueno, pero podían estar todos juntos, ¿no? Poco después cayó Primo de Rivera, en enero del 30, y ya, bueno, vino luego la República, la Guerra Civil y demás. Entonces, esta foto la tengo aquí porque, bueno, lo que decía, este agasajo vino a colación de que se habían hecho 100 representaciones de la obra de teatro La Lola se va a los puertos, de los hermanos Machado, cuya primera edición tengo aquí. La Lola se va a los puertos, Antonio y Manuel Machado. Suplemento de farsa, 1 peseta costaba esto. Bueno, aquí está la obra de teatro íntegra. Publicada yo creo que al año siguiente, en el 30, porque claro, como era finales de año, que se representó, sí, Madrid 1930. Y la tengo junto con un libro de Luis Alberto de Cuenca, Después del Paraíso, relativamente reciente, que lo escribió la mayor parte de los versos en la época del confinamiento del COVID. ¿Y por qué lo tengo junto? Porque esta foto se la regalé yo a Luis Alberto de Cuenca y le gustó mucho. Y de hecho en la dedicatoria que me hizo del libro suyo, lógicamente, me la nombra, ¿no? Me pone una dedicatoria que me gusta mucho, las dedicatorias que tienen un carácter personal. Hay dedicatorias de estas que se compra un libro con una dedicatoria hecha, pero está cuando son pensadas en ti, ¿no? Para Rafael Hidalgo, muy agradecido por la preciosa foto de los hermanos Machado. Con afecto, Luis Alberto. Entonces, si no me equivoco, esta misma foto también vigila, o protege, o guarece, la biblioteca de Luis Alberto de Cuenca, la misma, porque le pedí a mi mujer que hiciera 2 copias y tenemos una cada uno. Entonces aquí, por eso los tengo juntos, a Luis Alberto de Cuenca, a La Lola se va a los puertos, a las obras completas de Manuel y Antonio Machado están aquí arriba. Aquí está una edición hecha polvo, pero es una primera edición de La Regenta, de Clarín, que esta un día tengo que ver a ver cómo salvarla, pero de momento está aquí protegida. Los 2 tomos, bueno, no sé, las 2 grandes obras en español del siglo XIX, La Regenta y Fortunata y Jacinta. La Regenta publicada en 1884 y Fortunata y Jacinta, tenéis aquí la primera edición, los 4 tomos, realmente son 3 tomos de la primera edición y el cuarto no, pero el cuarto perteneció a la hija de Pérez Galdós, la única hija que tuvo, María, que la había tenido con una mujer medio analfabeta, Lorenza, y precisamente la madre de María, Lorenza, se supone que es la persona que inspiró el personaje de Fortunata, en Fortunata y Jacinta. Entonces se sabe que es de la biblioteca, digamos, que tenía esta hija, porque tiene el sello de Benito Pérez Galdós. Bueno, aquí hay más, que tampoco me voy a parar mucho, pero bueno, la primera edición de La Venganza de Don Mendo, aquí está. Las tengo muchas veces duplicadas a ediciones actuales para poder manejarlas y castigar, digamos, la edición actual y cuidar más, pues, la edición antigua, ¿no? Esta es una joya de Pedro Muñoz Seca, estrenada con gran éxito en el Teatro de la Comedia de Madrid, la noche del 20 de diciembre de 1918. Tiene algunas ilustraciones muy simpáticas. Esta primera edición, las trato con mucho cuidado porque comprenderéis que... Bueno, esta obra de teatro yo la he visto en teatro varias veces y me muero de risa. O sea, ¿qué es un clásico? Un clásico es lo que no pasa, lo que siempre tiene actualidad. Y La Venganza de Don Mendo es que es un clásico. Decía Julián Marías que el declive del teatro había venido en parte, por ejemplo, por la irrupción del cine, pero en parte coincidía con cuando se hace prosaico el teatro, cuando deja de estar en verso. Y es curioso que las obras más representadas actualmente en teatro siguen siendo en verso. La vida es sueño, dicen, ¿no? De Zorrilla, La Venganza de Don Mendo, y otra es... O sea, de Zorrilla, Don Juan Tenorio, y otra es de Muñoz Seca, La Venganza de Don Mendo. Y es un tío que me parece ingeniosísimo. Por aquí Galdós, llegamos a Galdós, Misericordia. Misericordia está por lo mismo, lo que digo, ¿no? Una edición más actual.
y una primera edición aquí, de 1897. Pues es que Galdós a mí me parece el non plus ultra en la novela. De hecho, yo muchas veces digo, pero ¿para qué ha escrito, después de escribir Galdós, para qué escribe nadie? Lo he pensado muchas veces, digo, yo para qué me pongo a escribir nada, una vez que ha escrito Galdós, ¿quién novela? Porque me parece que es una pasada. Bueno, aquí hay más libros, que Las Meditaciones del Quijote, la primera edición de Ortega y Gasset, que hice un vídeo de cuando la recibía, es una maravilla. Y aquí hay más cositas, Mira, esto es El vuelo del plus ultra, Comandante Franco, Capitán Ruiz de Alda, De Palos al Plata, que el avión lo tienen en Argentina ahora, el primer vuelo del Atlántico Norte al Atlántico Sur en un hidroavión, y publicaron este libro que tuvo mucha repercusión en su época. Por cierto, me compré una maqueta para hacerla en su momento, de estar de quinta mano, del Plus Ultra, y ahí la tengo sin hacer porque nunca he hecho maquetas y me coge con pereza. Mira, este es un libro que me gustó, de Rafael García Serrano, Eugenio o Proclamación de la Primavera. Que este es de cuando la Guerra Civil, y Rafael García Serrano la dedica, digamos, a un amigo de él que pensaba que había muerto en la guerra. García Serrano o era falangista o filofalangista, o yo creo que era falangista. Y Eugenio era pues un amigo de él que él pensaba que había muerto, y se lo dedica a él pensando, luego resultó al acabar la guerra que había vivido. Pero más allá, a ver, todo esto yo creo que hay que quitar toda la carga ideológica que uno pueda darle y ponerse en el contexto histórico, ¿no? Y en la realidad humana que late detrás de todo esto. A mí es lo que me parece interesante. Y entonces mezcla esa especie de melancolía en la juventud, digamos, el vitalismo de la juventud, y la melancolía del ocaso. Es que es curioso, es esa mezcla que yo creo que esa especie de confluencia de sentimientos que yo creo que la persona joven y con cierto apasionamiento la entiende bien. Aquí, por ejemplo, tiene mucho peso la Facultad de Filosofía y Letras de los años 30 que vivió Julián Marías, que ya sabéis que Julián Marías me gusta mucho, ¿no? Entonces, el viaje que hizo Julián Marías junto con muchos estudiantes en el año 33, pues está aquí, y hablé de este libro, Juventud en el Mundo Antiguo, que aparece el diario del viaje de Carlos Alonso del Real, que en aquel entonces era el mejor amigo de Julián Marías y de Manuel Granell, que tendrían destinos muy distintos. Carlos Alonso del Real estaría con los triunfadores, digamos, en la Guerra Civil, Julián Marías y Manuel Granell con los perdedores. Manuel Granell se exiliaría y Julián Marías se quedaría y sería parte de esa tercera España que se dice, que era la liberal, que digamos se había quedado huérfana en un conflicto en el que dos modelos de totalitarismo pues se enfrentaban. Y bueno, y Carlos Alonso del Real, ya conté en un vídeo que acabó por denunciar a su amigo Julián Marías. Bueno, para eso hay un vídeo que si me acuerdo pondré un enlace en la cajita de descripción. Y mira, aquí está Javier Marías, hijo de Julián Marías, fallecido hace poco por COVID. Yo creo que fue de los últimos, por lo menos, que tuvieran gente reconocida que falleciera por el COVID. Los enamoramientos que tuvo a bien dedicarme, porque le regalé la biografía que escribí sobre su padre, sobre Julián Marías. Y Javier Marías, que siempre estuvo en las quinielas del Premio Nobel de Literatura, que no llegó a ser, pues me lo dedicó para Rafael Hidalgo, agradeciéndole sus libros sobre mi padre, que leeré con interés lo antes posible. Saludos cordiales, Javier Marías. Bueno, pues aquí lo guardo. Aquí este es el Santa Santorum de Julián Marías y de Ortega. Entonces, estos son, vamos a ver, aquí esto es Ortega, todo esto es Marías, esto es Ortega, las obras completas. Aquí está el diccionario de Ferrater Mora, Hesburger, la historia de la filosofía, Nietzsche. Y bueno, aquí podía contar muchas cosas, pero no pasaríamos a otras. Pero básicamente, como he hablado mucho de Marías, aquí son libros que tienen conexión, que son sobre Julián Marías, algunos sobre Ortega, pero digamos no de él, sino que hablan sobre él. De Harold Raleigh, por supuesto, un grande, un grandísimo. Alguna novelita, he escrito Harold Raleigh también. Me dedicó, por ejemplo, esta en inglés, me la mandó, muy majo, para Rafael, cuyo apellido es también su carácter, Harold Raleigh. Bueno, pero sobre todo Harold Raleigh es conocido por los estudios de la razón vital en el mundo anglosajón.
Y aquí tengo esta foto apoyada en el libro de Alfonso Vasallo, Julián Marías, crítico de cine, que es de Imperio Argentina, en morena clara. Esta es de la época, esta es de 1936. ¿Y por qué la tengo ahí? Pues la tengo ahí porque Julián Marías admiraba mucho, yo creo que tenía una especie de ese amor platónico por una actriz, admiraba mucho a Greta Garbo. Y la tenía, la Garbo era como el colmo de la feminidad, de la no sé qué, bueno. Pero de esa misma época era Imperio Argentina y a mí me parece una actriz mucho más completa, sin quitar nada a la Garbo. ¿Por qué? Porque actuaba, o sea, era una fabulosa actriz de comedia, de tragedia, cantaba, bailaba, lo hacía todo fenomenal. Y entonces, por eso, en homenaje, era muy guapa. Entonces, como reivindicación de Imperio Argentina, pues la tengo aquí apoyada en el libro de Vasallo, Julián Marías, crítico de cine. Y aquí podíamos decir más cosas. Mira, aquí precisamente criticar de cine que hacía Julián Marías. Tiene libros Visto y no visto. 2 tomos que recogen artículos que escribía sobre cine, muy interesantes, muy sugerentes desde un punto de vista, digamos, del sentido de las películas. No tanto técnicamente y tal, sino, digamos, el meollo del asunto, el mensaje que podía tener una película, ¿no? Lo que se podía sacar de humano de una película. Aquí tengo cuadernos en los que anoto resúmenes y cosas de los libros de Marías y compañía. Entonces, bueno, aquí abundante material y trabajo. Los dejo por aquí por tenerlos a mano si un día necesito. Otro Santo Santorum. Aquí este libro recopilatorio de Julián Marías, La filosofía en sus textos, que está muy bien, yo lo recomiendo si queréis buscar, porque, digamos, coge la historia de la filosofía y coge de los principales filósofos los fragmentos que, digamos, que amalgaman lo fundamental de su pensamiento. Cogen, pues imagínate, de las meditaciones de Descartes y coge la parte fundamental de esas meditaciones que explica el pensamiento de Descartes, pero en boca del propio Descartes. Entonces estos 3 tomos no los saco por no liarnos mucho. Todo lo demás está en este estante, es Unamuno. Aquí tenéis Unamuno del sentimiento trágico de la vida, el diario íntimo y demás. Y aquí, Niebla, ¿veis? Lo mismo, lo que os digo. Aquí para machacarlo, subrayar y tomar notas y de todo. Y aquí, sin embargo, Niebla, a ver dónde estás, aquí, en la primera edición, 1914. Bueno, pues por ejemplo, Paz en la guerra, la primera novela que publicó Unamuno también, de 1897, que también las hojas todavía peor. Amor y pedagogía, mira, este me lo leí en esta primera edición, este sí que me lo leí en la edición original. Bueno, y otros, tampoco, del sentimiento trágico de la vida, El Cristo de Velázquez, que tiene una portada muy bonita. Además, al encuadernar tuvieron a bien conservarla y aparece precisamente el Cristo de Velázquez. Y aquí, que también me lo leí antes en edición actual, pero luego también me lo he vuelto a leer en la primerísima edición de San Manuel Bueno Mártir, que ya lo enseñé en otro vídeo, no lo voy a sacar, simplemente lo enseño. Fijaos que novelita más pequeña, 30 céntimos, una novelita perturbadora, digamos, de un sacerdote que ha perdido la fe y entiende que el ser humano no puede vivir sin fe, y entonces finge mantener la fe y alienta a los demás a tener la fe, una cosa muy dramática. Bien, aquí más libros de pensamiento y aquí novelas que me han gustado, por ejemplo, bueno, esta me gustó mucho, mira, Las puertas de fuego. Salió antes que la película famosa de 300, de las Termópilas, de los espartanos, y va precisamente sobre la lucha de los espartanos en las Termópilas. Yo no sé si el cómic y la novela están inspirados en este libro, puede ser, porque aquí dice el autor, Stephen Pressfield es novelista y guionista cinematográfico, vive en Los Ángeles. Los derechos cinematográficos de Puertas de Fuego han sido adquiridos por la Universal para realizar una película protagonizada por George Clooney. No hemos visto esa película, pero la novela me gustó mucho. Bueno, los hermanos Karamazov, que os voy a decir, y hay más novelas que están por ahí. Aquí debajo hay más cosas que no nos vamos a entretener. Y si me acompañáis, vamos a otra librería. Bien, y estamos en la otra librería.
en la que, bueno, os explico un poquito también mi distribución particular, porque esto cada cual se organiza en función de los libros que tiene y de su corto entendimiento. Libros de historia en la parte de arriba. Entonces, tienen, bueno, de distintas cuestiones, desde los visigodos, María Elvira Roca, Historia de España, Historia del descubrimiento y conquista de América. Este está muy bien, yo creo que no ha tenido mucha divulgación popular, por lo menos, ya tiene muchos años, pero de Francisco Morales Padrón, este estaba muy bien. Bueno, distintos libros. Y toda esta mitad gira en torno al general Prim y en concreto a su muerte, que es un tema que a mí me intrigó y empecé a leer y a leer. Pues del Paul y Angulo, del duque de Montpensier, bueno, Los asesinos del general Prim. Esta es, digamos, la obra que abrió la caja de los truenos, digamos, de la investigación. Era un tema que te había suscitado curiosidad, Valle Inclán y compañía, pero de la investigación más rigurosa, histórica, de Antonio Pedrol Rius. Entonces, Los asesinos del general Prim. Bueno, y apuntaba claramente al duque de Montpensier como instigador y financiador del atentado contra Prim, y dejaba en la penumbra un poco el papel del general Serrano. Bueno, aquí hay más porque asesinan a Prim, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Amadeo, tal. Bueno, entonces hay una trilogía de Javier Rubio, España y la guerra de 1870, en la cual va viendo las negociaciones que va estableciendo Prim para conseguir un monarca. Se ha destronado a Isabel II, en principio España se constituye como monarquía, empujando, o sea, contra Isabel II, digamos, que se han concatenado todas las fuerzas anti-isabelinas, desde monárquicos que no les gusta el funcionamiento y los trapicheos de Isabel II, hasta republicanos, hasta carlistas. Bueno, todo el mundo ha empujado fuera del trono a Isabel II. Se ha quedado bastante sola, incluso antiguos aliados. Pero ¿qué pasa? Cuando toman el poder los que han derrocado a Isabel II, resulta que se encuentran con que cada uno lo que quería instaurar a cambio del régimen isabelino es una cosa distinta. Lleva la voz cantante el general Prim, que va orientándolo hacia una monarquía constitucional de corte liberal, pero necesita encontrar un monarca. Entonces, todas esas gestiones las va recogiendo Javier Rubio en España y la guerra de 1870. Lógicamente, tiene que enfrentarse a la cuestión de que asesinan al general Prim, que era el principal valedor de Amadeo de Saboya. Y apunta no solo al duque de Montpensier, claramente, el duque de Montpensier, que era cuñado de Isabel II, estaba casado con una hermana de Isabel II, él quería ser rey, y era un hombre muy acaudalado, pariente de Luis Felipe de Orleans. Pero era muy ambicioso y no tenía escrúpulos. Bueno, entonces este es el señor que financia no solo el levantamiento contra Isabel II, sino luego el atentado contra el general Prim. Y es lo que Pedrol Rius ya apunta, Javier Rubio constata, pero además Javier Rubio se da cuenta de que el general Serrano, que está actuando de regente a la espera de un rey, está también detrás de esas maniobras. El brazo ejecutor del asesinato de Prim será Paul y Angulo, que era republicano y se siente desengañado porque él quería haber instaurado una república de corte federal. Bueno, entonces a lo que voy, a que Javier Rubio tiene una serie de estudios interesantísimos sobre esto, a mí me encanta. Y tengo aquí también el reinado de Alfonso XII, problemas iniciales y relaciones con la Santa Sede, el final de la era Cánovas, que son 2 tomos. Entonces Javier Rubio, que yo imagino que ya fallecería señor hace años porque bueno, ya era mayor, ¿no? Pero tuvo a bien dedicarme este libro, me lo envió él, me lo regaló él, a don Rafael Hidalgo con los atentos saludos del autor. Y aquí me firma, en diciembre de 2005. Bueno, y realmente yo creo que es una obra, el que quiere investigar el asesinato del general Prim tiene que adentrarse en las investigaciones de Javier Rubio, que sacan documentos, las sesiones de Cortes, los movimientos de Montpensier, los movimientos del general Serrano, que tiene una buena avenida en Madrid. Una época apasionante para una novela. De hecho, tengo aquí una novela que me acuerdo que metía temas de logias, historias, sangre en la calle del Turco,
Y bueno, hay varias novelas en torno a estos episodios, pero no le hace falta meter temas de magia negra ni nada, que me parece que metían aquí. Si es que la historia en sí es fascinante, es una cosa... Bueno, pues lo curioso es que Javier Rubio, él quería investigar la época de la Guerra Civil y el exilio, que ya publicó algún libro, pero se da cuenta que para entenderla tiene que mirar los antecedentes. Y entonces se pone a investigar y llega a la época del sexenio revolucionario. Y es por eso que empieza a investigar, él queriendo hablar de la época de la Guerra Civil y la posguerra, y tiene que retrotraerse ahí. Y es por eso que hace todas estas investigaciones. Más libros de historia, desde la dictadura de Primo de Rivera, bueno, historias de España, de la guerra, de Subcomandante Marcos, la genial impostura. Este era un libro periodístico, digamos, que estaba muy bueno. No me alargo. Aquí hay poesía, aquí distintas novelas, y en la parte de abajo, no sé cómo ponerme para que la cámara me vea, a ver, me pongo por aquí. En la parte de abajo hay novela. Aquí detrás de esto hay libros de Ignacio García Baliño, que fue compañero mío del colegio, y yo creo que tengo todas sus obras. La que más me gustó de todas fue esta, Querido Caín, de la que hicieron una película. No me acuerdo cómo la titulaba. La película se titulaba algo parecido, algo de Caín. Y esta quedó finalista del 5º premio de novela Ciudad de Torrevieja. Es una novela que te encoge, vamos, el alma. Ignacio falleció con 40 y tantos años de un tumor, me parece, cerebral. Y ya digo que tengo, pues yo creo que toda su obra novelística. Porque él era asesor psicopedagógico, me parece que era psicólogo, y entonces tiene novelas, hay obras también sobre estos temas, ¿no? Ya más científicos. Y yo los tengo. Aquí tengo pues de Miguel Aranguren, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa. A ver, La tía Tula y el escribidor, esta es buenísima. Bueno, ya la habréis leído mucho, pero es que es buenísima, buenísima. La recomiendo. Bueno, 100 años de soledad de García Márquez, que os voy a decir. Yo esa me la leí durante el confinamiento. Carmen Martín Gaite, a la que tengo especial estima. Me gustó muchísimo Nubosidad Variable. Y aquí Caperucita en Manhattan, que fue la que le proyectó internacionalmente. Aquí distintos cuentos. A ver qué voy a poner aquí. Ah, bueno, Ángeles de Irisarri, grandísima novelista histórica y grandísima persona, a la que tengo la suerte de conocer y tratar. Por cierto, hay alguien, creo que si lo está viendo mi hermana, creo que tenéis Romance de Ciego por ahí por vuestra casa, sí, creo, todo sea que me equivoque. Y aquí son libros dedicados, sigue habiendo novelas, y estos son novelas dedicadas por los autores. Bueno, esta me la dedicó un amigo que falleció ya, Luis Murillo, que murió yo creo que era ELA. Y fíjate que hizo el esfuerzo de escribirla y dedicármela. Era un gran abogado y una grandísima persona, y la cuido aquí con mucho cariño. Pero bueno, aquí hay más, este también está fallecido. Fernando García de Cortázar, que falleció hace no mucho. De García de Cortázar tengo varias obras, pero de historia, ahora las enseñaré. Entonces, Tu rostro en la marea, esta es una novela. A mi querido amigo Rafael Hidalgo, unidos en la misma pasión por la historia y la literatura. Con un abrazo, Fernando García de Cortázar. Bueno, pues aquí hay distintas dedicatorias, ¿no? Voy a ponerme Juan Manuel de Prada. Lo mismo, bueno, aquí no me va a... bueno, aquí hay muchas. Aparte que cualquiera que viera esta dedicatoria parecería que desayunamos todos los días juntos, pero... Para Rafael, esta novela de buenos vasallos en busca de un buen señor, con la promesa de mi amistad y un fuerte abrazo, Juan Manuel de Prada. Y aquí más dedicatoria, Juan Bolea, que es un autor aragonés, Isabel San Sebastián, y detrás hay unas cuantas de Carmen Posadas. También tengo, bueno, libros dedicados que podemos tener cada uno, pues muchos, pues yo tengo unos cuantos ahí y los tengo juntos. Le doy la vuelta por aquí, y en la parte de arriba es sobre la naturaleza. Entonces, hay desde guías de animales, guías de huevos, de reptiles y anfibios, de mamíferos, de aves. Hay Félix Rodríguez de la Fuente, varias biografías.
Está también de José Antonio Valverde, un grandísimo naturalista gracias al cual se salvó Doñana, y tenemos hoy día Doñana. Y aquí este libro lo regaló Ibercaja, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en su día, porque trajo a Félix Rodríguez de la Fuente a Zaragoza. Y yo lo vi, yo era un niño, y para mí Félix Rodríguez de la Fuente era el no va más, el non plus ultra. Y lo tuve cerca, y claro, yo como niño me acerqué para que me firmara un autógrafo, estábamos un montón de niños, firmó 2 o 3, y dijo, luego, después de la película, porque claro, tenía un enjambre el pobre hombre, yo lo comprendo, ¿no? Nos metimos en la sala de cine, hizo la presentación de la película que íbamos a ver, una película documental, se apagaron las luces, yo lo tenía sentado delante. Y a los 2 minutos se levantó y ya se fue, porque claro, él había visto la película 100 veces. Y yo, si me coge ahora, salgo corriendo y le pido que me firme, pero yo entonces como niño, pues me quedé ahí en mi asiento y siento no tener un libro dedicado por él. Pero bueno, yo de hecho le llevaba un cuaderno de campo que yo había hecho, que lo tengo, no sé dónde lo tengo guardado, para regalárselo, que lo había hecho, era un cuaderno de campo muy inocente, porque era a partir de sus documentales, no de experiencias propias. Y luego sí que ya me hice yo mi propio cuaderno de campo, al principio con los animales que tenía yo domésticos y luego con los animales que encontraba por ahí, o sea, ya salías de la naturaleza, yo tenía un periquito, pues le hacía todos los análisis, aquí se han ido cayendo plumas. Tenía de todo, del alpiste que le daba de comer, estudios y tal. Y luego ya sí que empecé a salir agrópilas, de las rapaces nocturnas, de los búhos. Y así que empecé a hacer mi propio cuaderno de campo. Las huellas, las excursiones que hacía el galacho de la Alfranca. Bueno, aquí plumas, que ya se va una muda de serpiente. Bueno, tengo aquí. Lo que pasa es que se va deshaciendo artículos. En fin, hasta cogía el ritmo de los cantos. Bueno, claro, todo muy prehistórico. Porque aquí tenía yo 13 años cuando hacía estos cuadernos, y luego ya tuve cuadernos de campo ya de adulto, ya libretitas y tal, pero en mi primera fase eran así, de la naturaleza. Aquí continuamos con la historia, ya digo que de García de Cortázar hay varios. Aquí por ejemplo está este Atlas de la Historia de España, que está muy bien, va pues mostrando de distintas con la Inquisición en los siglos XVI y XVII, y te muestra aquí donde estaban los tribunales de la Inquisición, pues el Emirato Omeya y la mezquita de Córdoba, un plano. O sea, es un libro de Aldas, digamos, de la historia de España, la repoblación de Alfonso II de Aragón, que es muy claro, muy bien hecho, muy trabajado, es una obra magnífica, vamos. Pues esta también está firmada por García de Cortázar. Esta parte, artes marciales, la mitad más o menos, artes marciales. Principalmente Santos Nalda, grandísimo divulgador, grandísima persona, maestro de Aikido, con quien tengo la suerte de tener amistad. He sido alumno suyo desde crío y sigo manteniendo la amistad, el cariño y todo. Hay dedicados varios. Entonces, él lo que hacía era, ahora con internet ya lo vemos distinto, porque ya ves los vídeos, puedes ver las técnicas, aunque estés en sitios donde no tengas acceso a ciertas cosas. Pero cuando él empezó Santos Nalda, lo que hacía era dibujos en que iba desarrollando las técnicas, muy divulgativos. Luego le gustaba hacer como cómics, pero explicaba todo. Este es, por ejemplo, la enciclopedia del Aikido, que tiene 6 tomos. Y en la editorial Atlas, por si alguno tiene interés en libros de Santos. Y luego también pues fue incorporando en esta enciclopedia del Aikido fotografías en que se veía el desarrollo de las técnicas. Y aquí no sé si vais a reconocer en estas fotografías a quien nos está hablando, con 20 kilos menos y no sé, 30 años menos también, posiblemente, de Uke, de Pablo, que es hijo de Santos Nalda, que es un excelentísimo y digno sucesor de su padre. Bueno, su padre que sigue ahí, en activo, afortunadamente, pero un grandísimo aikidoka. Bueno, aquí pues recibiendo palos. En esta parte tengo a Gregorio Luri, que son unos cuantos, o sea, toda esta zona hasta el fondo. Lo que pasa es que desde ese ángulo no lo vais a ver. Gregorio Luri, con sus obras tanto de filosofía, el tema de educación, ya sabéis que es experto en pedagogía, historia también, el famoso El cielo prometido, sobre la familia Mercader. Ramón Mercader fue el que asesinó a Trotsky,
y es un tema que por circunstancias vitales que él explica, al que tuvo acceso digamos, a la familia y ha investigado, es un tema que le ha interesado. Y es un hombre con inquietudes, mucha gente tiene acceso a las cosas, tiene la misma conexión y no se le despierta ese afán por saber, y Gregorio pues sí que es así. Luego tengo aquí a Remy Brague, al que conocí por Gregorio y por eso lo tengo aquí, ¿no? Sobre la Edad Media, un estudioso francés de historia. Esta estantería es sobre religión. Y la última de las estanterías ya son colecciones, que en la parte de atrás ya no me cabe, pero en la parte de atrás pues están, imagínate, los premios Planeta de los distintos años, Ateneo de Sevilla, pues están recogidos por aquí atrás. Es una pena porque es verdad que los libros, conforme se van enterrando, son menos accesibles y al final se leen menos, eso es así. Entonces yo intento tenerlos en la medida de lo posible lo más adelante que se puede. Pero bueno, no siempre es fácil, ya se van acumulando y se me van comiendo el terreno. Cuando empiece a editar este vídeo me acordaré de que había alguna cosa que os quería comentar de algún libro y se me habrá pasado, se me habrá ido el santo al cielo. Pues para otra vez. O para el que venga a casa, que se tome unas cañas y los vemos. Bueno, no tengo mucho más, o sea que ya veis que hombre, pues vas guardando libros pues que ves, que compras, que encuentras oportunidades o que heredas también, algunos son heredados. Y bueno, pues cada uno va haciendo su biblioteca en función de sus gustos, inquietudes, y sigue creciendo. Y esto es todo, amigos. Que paséis un buen verano, os mando un abrazo a todos, que disfrutéis y nos vemos a la vuelta. Hasta otra, polizones. Ya ha abierto su ventana la piconera mare y el piconero a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare, ya viene el día, ya viene mare, alumbrando sus claras los olivares, alumbrando sus claras los olivares. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, curpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Va a desear llevar mi piconero y un marsellí bordado de terciopelo mare, y en el sombrero una cinta que dice por ti me muero. Ya viene el día, ya viene mare, ya viene el día, ya viene mare, alumbrando sus claras los olivares, alumbrando sus claras los olivares. Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no, como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero, como el picón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo